Bienvenidos al módulo de Psicología del Desarrollo. La psicología, que estudia el comportamiento humano, es bastante amplia, porque cuando hablamos de comportamiento no hablamos solamente de lo observable, sino de todo lo que pasa detrás de eso que podemos observar. Es decir, los procesos neurológicos, sociales, formativos, y todo eso es lo que hace la psicología del desarrollo. Estudiar esos procesos desde un punto de vista más complejo, donde se toman en cuenta los procesos biológicos del desarrollo desde la concepción y los procesos normativos. Todo aquello que tenga que ver con los procesos culturales, sociales e históricos que llevan a desarrollar al ser humano. Entonces, ¿qué es en sí la psicología del desarrollo? Es la rama que estudia de forma científica los cambios y la estabilidad del ciclo vital. Es decir, hacen estudios longitudinales donde se observan los procesos evolutivos de cada persona o de crecimiento de cada persona. Toma en cuenta ámbitos principales como el físico, el cognitivo y el psicosocial. Cuando nos referimos al desarrollo físico, estamos hablando del crecimiento del cuerpo y del cerebro. Es decir, cómo estos van desarrollándose a la par de que pasen los años o la edad cronológica de una persona. Acá se incluyen patrones de cambio en capacidades sensoriales, habilidades motoras y de salud, como por ejemplo el aprender o el desarrollar, el, el poder agarrar el lápiz, el aprender a reconocer palabras o letras, el poder correr, brincar, gatear. Todos esos son patrones netamente físicos que tienen su estadio y tienen sus pautas de crecimiento. El desarrollo cognitivo se basa en el patrón de los cambios que se pueden llevar según los años de las capacidades mentales como lo es el aprendizaje, la atención, la memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. Y el desarrollo psicosocial se debe al patrón de cambios en emociones, personalidad y relaciones sociales. Para entender estos procesos es necesario comprender ciertos contextos básicos o ciertos conceptos básicos, como por ejemplo las diferencias individuales, que son diferencias entre niños con características, influencias o resultados del desarrollo. Es decir, las personas son individuos. Dos hermanos que fueron criados en la misma casa, bajo el mismo compendio de normas, no tienen las mismas experiencias. Eso es lo que los hace diferentes, eso es lo que los hace individuos. La herencia son las características innatas que heredamos de los padres. Puede ser, o lo más común es el tipo de cabello, el color de piel, el color de ojos, el temperamento, que es una parte bastante hereditaria, que es la forma en la que nos podemos llegar a comportar, a diferencia del carácter, que es moldeado por los efectos sociales. Y la herencia incluye muchos procesos, no solamente a nivel biológico, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, a nivel de cómo reconocemos nuestros espacios. El ambiente, estamos hablando de cómo puede influenciar en nuestro desarrollo los espacios en donde crecemos, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra escuela. Cómo esto nos puede influenciar en ese desarrollo de la personalidad. Aquí se incluye también los procesos culturales, sociales e históricos. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que crezca o que haya crecido en el 2000 que una persona que haya crecido en los 90. Pueden tener la misma nacionalidad, pueden tener el mismo esquema cultural, pero las experiencias van a ser completamente diferentes. La maduración, cuando hablamos de maduración nos estamos refiriendo al desarrollo en secuencia natural de los cambios físicos y conductuales. Las personas pasan por un proceso madurativo. ¿Por qué? Porque los niños no nacen completos, por así decirlo, o como otros mamíferos en el reino animal, que cuando nacen tienen capacidad de caminar, de comer, algunos nacen con sus ojos abiertitos,
Los seres humanos no. Nosotros necesitamos un proceso madurativo y de desarrollo, porque nosotros nacemos con nuestras estructuras listas, con piernas, con un cerebro completo, pero hace falta ese proceso de maduración que me va a dar a mí la habilidad de utilizar esa estructura. La familia nuclear se habla del parentesco, relación económica y doméstica, que incluye a uno o ambos padres y a sus hijos biológicos, adoptivos o hijastros. La familia extendida es la red de parentesco multigeneracional de padres, hijos y otros familiares, es decir, los padres, los abuelos, los tíos. Esa es la familia extendida. Y a nivel socioeconómico son los factores económicos y sociales que se incluye ingresos, educación y ocupación que pueden llegar a influir en el desarrollo de una persona. Igualmente, los factores de riesgo son aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de un resultado negativo en el desarrollo. Por ejemplo, un factor de riesgo muy común son los embarazos a temprana edad. Tanto un embarazo a temprana edad, un embarazo adolescente, como un embarazo a una edad ya muy madura, va a traer consecuencias. Esos son factores, nada más la edad es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo muy comunes que no tomamos en cuenta es que, por ejemplo, si en mi casa no hay agua corriente, eso es un factor de salud que puede llegar a generar dificultades. Lo mismo sucede con la desnutrición, y porque es tan grave que un niño tenga algún cuadro de malnutrición o de desnutrición, porque es un factor de riesgo para su desarrollo. Como todas las ramas de la psicología del desarrollo surgió por un proceso bastante largo. Tiene sus bases científicas o sus bases teóricas desde John Locke, donde nos hablaba de que los niños nacían como un tablero en blanco, y de hecho hoy en día todavía esa creencia está en nuestra sociedad. Después tenemos a Rousseau, que nos hablaba que los niños eran como nobles salvajes, es decir, que nacen buenos, pero que las distorsiones son creadas por un ambiente represivo. También se ha descartado esa idea, porque no era una teoría. Por supuesto, tenemos como base a Darwin, quien fue un naturalista inglés, donde o quien originó la teoría de la evolución, lo cual es una teoría que está corroborada y que por supuesto es la base de nuestra comprensión de cómo se desarrolla el ser humano. Tenemos también a Stanley Hall, que nos habla del padre del movimiento para el estudio infantil. Es decir, fue una de las primeras personas que empezó a hablar de la adolescencia. Cuando lleguemos a la etapa de la adolescencia les voy a explicar un poquito por qué. Tenemos a Alfred Binet, otro psicólogo que estuvo muy involucrado con el desarrollo de las escalas de inteligencia, y por supuesto para desarrollar estas escalas hizo estudios sobre cómo se da la inteligencia, cómo se desarrolla y cómo puede trabajarse para desarrollarlo. También tenemos a Dewey, que nos hablaba de que se deben fomentar valores socialmente deseables para que así un niño pueda desarrollarse de manera adecuada en su entorno. Baldwin nos hablaba de los procesos del apego y de lo necesario que era para el desarrollo humano el estar siempre allí con los niños o con los bebés. También tenemos entonces que destacó la interacción entre la naturaleza y la crianza. Cosa muy importante porque fíjense que en esas fechas, si se fijan, tenemos 1934, tenemos 1952. Durante esa época estaba muy sonado el hecho de que la conducta o el comportamiento era o algo netamente social o algo netamente biológico. Esa interacción con la naturaleza todavía era una idea, no era algo que se aceptaba en sí. Tenemos también a Montessori, quien habló y desarrolló métodos de educación temprana en la infancia basado en una elección de habilidades donde buscaban desarrollarse habilidades complejas. Tenemos a Watson, que nos hablaba, por supuesto,
que la conducta era algo netamente entrenada, por lo tanto el ambiente, es decir, donde se desarrolla la persona, era sumamente influenciable. Y tenemos a Arnold Hessel, quien también realizó estudios sobre las etapas normativas del desarrollo. Dentro de las teorías más destacadas tenemos las psicoanalíticas, las del aprendizaje, las cognitivas, contextuales y evolutivas. Desde el punto de vista del psicoanálisis, que fue creado por Sigmund Freud, Freud nos habla de que la conducta y el desarrollo viene desde un punto de vista un poco más inconsciente. Es decir, que nosotros tenemos estas habilidades y las vamos descubriendo a lo largo que vamos creciendo. Pero nos habla, de hecho en su teoría psicosexual, que es bastante interesante, nos habla de que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. Es decir, esas de repente ganas que tiene un niño de brincar o de saltar de la silla o de comerse de una vez todas las galletas, o sea, esos son impulsos. Entonces, muchos de estos impulsos no son controlables sino hasta cierta etapa de la adultez. Tenemos también la teoría psicosocial de Erikson, que cuando veamos las etapas vamos a ampliar un poco más, donde nos habla de que la personalidad se ve influida por la sociedad y el desarrollo a partir de una serie de crisis. Las teorías del aprendizaje son las más comunes que tenemos hoy en día, las tenemos bastante difundidas, por así decirlo, donde tenemos las teorías tradicionales, como es el conductismo de Pavlov, Skinner y Watson, donde nos hablan que las personas responden a una acción y que el ambiente controla la conducta. Ellos, cuando nos hablan de conductismo, nos habla de que hay un estímulo que genera una respuesta y esa respuesta se vuelve tan innata que llega un momento en que ni siquiera se necesita el estímulo. Igualmente, de hecho, Watson nos hablaba de que todo es aprendido y todo es aprendido por el ambiente y por cómo se parean, por así decirlo, un estímulo con una respuesta. Nosotros empezamos a asociar esos estímulos y entonces se van integrando en nuestra conducta. Un ejemplo de eso, de hecho, es tenemos dos experimentos, el experimento de Pavlov con los animales y tenemos un experimento bastante no muy agradable, por así decirlo, que es de Watson, del pequeño Albert, el cual se los voy a estar dejando como link. Tenemos las teorías también de Bandura, que nos habla de que sí, el contexto social es sumamente, influye muchísimo en la conducta de las personas, pero que los niños aprenden de la observación de modelos, más no de lo que se dice. Acá se distancia un poco de la teoría de Skinner, Watson y Pavlov, porque aquí Bandura nos habla de que los niños aprenden más de la observación y a través de la observación de los modelos, cuando Watson, Pavlov y Skinner nos hablaba de repetición. Tenemos la teoría de las etapas cognitivas de Piaget, que son teorías cognitivas, donde nos habla de que entre la infancia y la adolescencia se presentan cambios cualitativos de pensamientos y estos se van a desarrollar dependiendo de las etapas de los niños. Tenemos también la teoría sociocultural de Vygotsky, que nos habla que la interacción social es esencial para el desarrollo cognitivo. De hecho, nos habla de las teorías del desarrollo próximo, es decir, que un niño puede estar a punto de aprender, por ejemplo, a leer, pero necesita de una guía para pasar a ese desarrollo. Tenemos la teoría del procesamiento de información, donde nos habla de que los seres humanos son procesadores de símbolos. ¿Cuáles son los símbolos acá? Para lo que sea. Lo sé. Perdón, ¿cuáles son los símbolos acá? En las letras, los números y cómo esto se conjuga para generar, por ejemplo, una palabra o cuantificar algo. Por ejemplo, el 1 y el 0 son dos símbolos. Si yo los pongo juntos me da un 10, que es también un símbolo. Tenemos las teorías contextuales, la teoría bioecológica de Bronfenbrenner, donde nos habla de que el desarrollo sucede por el medio de interacción entre una persona y 5 sistemas entrelazados de influencia. Nos habla de microsistemas y de cronosistemas y ahorita lo vamos a explicar mejor. Y tenemos por supuesto las teorías evolutivas, donde tenemos la teoría de apego de Bowlby,
donde nos habla de que los seres humanos tienen mecanismos adaptativos para sobrevivir y esto se enfatiza en periodos críticos o sensibles y tiene que ver muchísimo con los procesos de cuidado que nos dan las personas que están a cargo de los niños. La teoría bioecológica nos habla de sistemas y que esto va influenciando en cómo se va desarrollando el niño. Entonces aquí nos habla desde el hogar, la escuela, el vecindario, el grupo de pares, que son los amiguitos que hacen los niños, la comunidad religiosa local, lo cual tiene una gran influencia en el desarrollo tanto de las comunidades como del niño, los amigos de los padres, los sitios de trabajo, los sistemas educativos, las comunidades y agencias gubernamentales, por eso hablamos de comunidad, sistemas de transporte, centros comerciales, los medios masivos de comunicación. Todo eso influencia en mayor o menor grado al desarrollo de un niño. ¿Por qué? Porque los niños se desarrollan según su edad, sexo, salud, capacidades y temperamentos. Y todo esto se da en, vamos a imaginarnos así, un domo con todas estas influencias. Por supuesto tenemos las influencias directas que viene siendo el hogar, mamá y papá o cualquiera de los cuidadores que esté criando al niño. Tenemos la escuela como también una influencia directa, tenemos el vecindario con una influencia directa, por eso es que muchas veces podemos ver, por lo menos cuando revisamos los procesos criminales, en muchos casos la conducta criminal, podemos ver que, por ejemplo, los mismos niños que crecen en un, vamos a decirlo así, en una zona roja, en una zona bastante, donde el crimen está bastante asentado, y podemos ver de que, bueno, hay chicos que van a tomar la ruta del crimen por esa influencia, pero hay chicos que no la van a tomar, igualmente impactados por esa influencia. Entonces, lo importante de los espacios donde estamos y donde convivimos es eso, porque todo, absolutamente todo puede llegar a influir en el desarrollo de un niño, para bien o para mal. Del mismo modo tenemos la escuela es un centro principal. Muchas veces los padres pueden querer dar una crianza de cierta forma a los niños, pero el proceso escolar va a definir muchísimo y lo que se da allí. Por ejemplo, vamos a suponer, tenemos una familia donde las normas están bien establecidas, tenemos unos límites bien hechos, hay una rutina de día bastante bien, pero resulta que tenemos una escuela que no cumple con un horario, que no cumple con una rutina, donde no hay control de grupo. Entonces el niño, por ejemplo, allí va a sentirse un poquito frustrado y va a tomar esa conducta que le está dando la escuela. Porque el niño está creciendo, recordemos esa parte allí. Entonces, bien, todo esto entra y por eso es que hablamos de sistemas. Hay unos sistemas que están directos, por ejemplo, si vemos la lámina, tenemos entonces hogar, escuela, vecindario, grupo de pares, comunidad religiosa, ese es el microsistema. Tenemos un mesosistema donde entran las influencias un poco más ampliadas, ¿no? Tenemos los exosistemas, donde tenemos los amigos de los padres, sitios de trabajo, comunidades, centros comerciales, medios de comunicación masivo y jerarquía. Porque sí, lo que consumen los niños, bien sea en televisión, bien sea en redes sociales, pueden llegar a ser un factor de riesgo para su desarrollo. Por eso es que intentamos ser muy directos con el hecho de que los niños no deben de tener redes sociales. Y tenemos los macrosistemas, que son sistemas económico, político, creencia e ideología dominante. Por eso es que hablamos de que absolutamente todo, absolutamente todo, pueden llegar a influenciar de manera positiva o negativa en el desarrollo del niño.